Muy bien, entonces empezamos, estimados amigos, la sesión de ahora en la tarde. Mi nombre es Dionisio Canagua y estamos acá en línea desde www.normacontable.org. Como les decía, este servicio que nosotros estamos inaugurando se trata de videoconferencias en línea con la finalidad de difundir diferentes aspectos vinculados a la profesión contable y que probablemente muchos de ustedes, estimados suscriptores, no tengan acceso a dicha información por diferentes motivos, ¿no? Entonces, es una parte de la proyección que hacemos aquí en www.normacontable.org. Bueno, el motivo por el cual amerita el hecho de estar nosotros aquí presentes en esta presente reunión, para la redundancia, es comentarles acerca del marco de preparación de información financiera que nos propone justamente la normatividad contable, es decir, las normas internacionales de información financiera, para un adecuado manejo de la presentación de la información, para la redundancia, ¿no? Entonces, yo requiero, aparte de hablar de normas internacionales de información financiera, requiero conocer algo básico. Requiero conocer que existe un marco conceptual para esa preparación y presentación de información financiera. Y dentro de estos conceptos que nosotros estamos revisando, que nosotros estamos analizando, cabe señalar e identificar cuál es la diferencia que vamos a encontrar entre preparación y presentación, porque nosotros sabemos que la contabilidad tiene como objetivo elaborar estados financieros básicos, es decir, también elaborar información financiera, que son en realidad dos etapas básicamente que comprende una de las tareas más importantes de la profesión en una organización. Pero estas dos etapas, preparación y presentación, hace que tengamos que tener en cuenta que cada uno tiene un inicio y un final, y que tienen reglas distintas que se aplican para cada situación, ¿no? Es así, por ejemplo, que nosotros cuando hablamos de preparación nos estamos refiriendo al registro de la información de las transacciones que realiza la empresa y cómo vamos resumiendo esa información hasta sistematizarla en un papel de trabajo. Me estoy refiriendo en este caso a la hoja de trabajo, que algunos la conocen como balance de comprobación. Es curioso, pero el balance de comprobación o lo que nosotros conocemos como hoja de trabajo, a pesar de contener toda la información de un estado de situación financiera, de un estado de resultados, no tiene el estatus financiero, valga la redundancia. Y uno puede preguntarse por qué no se da este hecho, o cuál es la causal que hace que nosotros encontremos un obstáculo para categorizar una hoja de trabajo como estado financiero. Los software contables elaboran una infinidad de reportes. Eso creo que lo tenemos en claro nosotros, ¿sí? Pero no todos esos reportes son estados financieros, ¿sí? Por una sencilla razón. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no son estados financieros? Porque no existe una NIC, no existe una NIF que nos diga cómo hacer una hoja de trabajo. Por lo tanto, no tiene la categoría de estado financiero. Para que un reporte tenga la condición o característica de estado financiero, tiene que estar contenido su
forma de elaboración en una NIF, en una norma internacional de información financiera, ¿no? La hoja de trabajo, sin embargo, dentro de la perspectiva de, podemos decir, de la elaboración de la información financiera, cumple un papel fundamental. El papel fundamental que nosotros debemos de tener en cuenta aquí es que marca el final de la etapa de preparación y el inicio de la etapa de presentación. Son dos etapas totalmente distintas, y hay que tener mucho cuidado con el manejo que nosotros tenemos acerca del tema. Una pregunta básica que nosotros nos hacemos probablemente a un colega y le decimos, ¿qué viene después de la hoja de trabajo? Y probablemente nos diga, bueno, realmente lo que viene después de la hoja de trabajo es sencillo, viene el análisis de saldos. Y después del análisis de saldos, bueno, vienen los estados financieros. Y ahí queda la cosa. Entonces puede que nosotros hayamos hecho un buen trabajo de preparación, mas no de presentación. La presentación es la segunda etapa de la elaboración de los estados financieros, y esta segunda etapa de la elaboración de los estados financieros marca una pauta fundamental. ¿Cuál es esa pauta fundamental? Es de que inicia en la hoja de trabajo y termina con los estados financieros correspondientes. Entonces nos podemos preguntar qué es lo que abarca la presentación. La presentación básicamente está referida a la aplicación de reglas de reclasificación de saldos. No olvidemos que las cuentas en las cuales nosotros registramos las transacciones no van a significar que en esas cuentas también se presente la información. Ese es un craso error. Les presento un ejemplo. Si nosotros tenemos un sobregiro bancario, sabemos que tenemos el saldo de una cuenta. En este caso, el saldo de la cuenta es de la 10, efectivo y equivalente efectivo, y de las 104, cuentas corrientes. Pero dentro de las cuentas corrientes podemos tener alguna que en definitiva no cumpla las condiciones básicas de este tipo de cuentas, es decir, tenga un saldo deudor, puede que tenga un saldo acreedor. Y si yo tengo un saldo acreedor en una cuenta corriente de un banco, eso tiene un nombre claro. El nombre que toma esta partida es sobregiro bancario. Pero fíjense que va a seguir registrado en la cuenta 10, efectivo y equivalente efectivo. Y va a seguir en el mayor dentro de la 104. Pero para efectos de presentación ya no va a estar en el activo, sino se va a presentar en el pasivo, bajo el rubro de sobregiro. Entonces, ese es un caso de reclasificación. Otro caso de reclasificación que nosotros tenemos, por ejemplo, es el caso de los intereses vinculados a operaciones de préstamo. Tratándose de los intereses vinculados a operaciones de préstamo, en la cual la empresa incurre para obtener una financiación, estos intereses son presentados neteados de la obligación. Es decir, yo lo neteo de la cuenta obligaciones financieras. ¿Y qué es lo que me queda? Pues me dice, lo que te va a quedar mostrado solo en el estado de situación financiera es el capital de la deuda. Y esto tiene una razón financiera. ¿Cuál es la razón financiera? La razón es que yo, para tomar decisiones sobre las deudas, no lo hago sobre el total de la deuda, sino debo de hacerlo del capital, porque considero que el banco probablemente o cualquier institución financiera tenga una capacidad, ¿para qué? Tenga una capacidad de ofrecerme una menor tasa, pero para hacer las corridas y los cálculos de los cronogramas tengo que lógicamente trabajar con el capital. Entonces, así como vemos esas dos situaciones a manera de anécdota que les comento, la etapa de presentación, esta de acá,
la etapa de presentación es fundamental para efectos de reclasificar saldo. ¿Ok? Listo. Bien, vamos a pasar entonces a tocar un segundo tema que motiva la asistencia el día de hoy, en este bloque de la tarde. Ese segundo tema a que me estoy refiriendo es a los ingresos. No olvidemos que para efectos contables los ingresos no son cobros, porque aplicamos una base de contabilización que es el devengar. ¿Ya? Mucho cuidado entonces con esas reglas. ¿Ya? Perfecto. Listo. Muy bien. Vamos a pasar entonces a observar la siguiente diapositiva. Muy bien. A ver. No sé si hay algún comentario o duda, lo pueden expresar por el chat. Obviamente recién estamos aprendiendo. Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo se hace para ingresar al chat? El chat en realidad no es algo de acceso libre, hay que colocar un nombre o apellido, ¿no? Y para efectos de que nosotros podamos seguirlos acá por esta sala, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay alguna persona que está consultando, haciendo manera de paréntesis de lo que vamos a hablar. Nan Victoria, que me dice: buenas tardes, disculpe, ¿desde dónde puedo bajar el material correspondiente a la presente conferencia? Bueno, en realidad el material de esta conferencia realmente son 5 diapositivas que han sido obtenidas de un documento que es el marco conceptual de preparación y presentación de estados financieros, que lo puedes obtener directamente de la web del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? La parte de contaduría pública, ahí es donde tú puedes obtener este material, aquí en Perú. Ok, muy bien. Vamos a pasar entonces a hablar acerca de un tema interesante. Nos referimos a los ingresos. Y cuando yo quiero hablar de los ingresos, debo de considerar que esto no tiene que ver para nada. ¿Con qué cosa? No tiene que ver para nada con los cobros. ¿Ya? Es un aspecto fundamental que quiero comentarles. Muy bien. La definición de ingresos, tal como nos los plantea el marco conceptual, implica lo siguiente: incluye tanto a los ingresos ordinarios como las ganancias, ¿no? Los ingresos ordinarios surgen en el curso de las actividades ordinarias de la empresa y corresponden a una variada gama de denominaciones, tales como ventas, honorarios, intereses, dividendos, alquileres y regalías. El concepto que se nos da aquí en el marco conceptual de preparación y presentación de información financiera calza justamente en una norma internacional de contabilidad, que me refiero en este caso a la NIC número 18, que nos señala cuáles son los criterios de reconocimiento que yo debo de tener para 3 bloques de operaciones: para venta de bienes, prestación de servicios, intereses, dividendos y regalías, y cuyas reglas no las vamos a comentar ahora, pero que ustedes pueden verlas desde la perspectiva de la NIC número 18. Entonces, todo ese conjunto de ingresos o conceptos que tenemos se denominan ingresos. También tenemos ganancias, me dicen. En efecto, tengo ganancias, porque puedo estar hablando de una enajenación. ¿De qué cosa? Una enajenación de un activo fijo. Puedo hablar de una enajenación de mercaderías, una enajenación
generación de productos terminados. Y no necesariamente tengo ingreso, también tengo ganancia, ¿no? Entonces, y me dice, oye, ¿y por qué está aplicando acá el concepto de ingreso ordinario y también el concepto de ganancia, que probablemente acá lo queramos resaltar? Acá probablemente lo vayamos a resaltar con color acá. Ganancias. ¿Por qué ganancias? Porque cuando nosotros nos vamos a referir al reconocimiento de ingresos en la NIC 18, no hay otra NIC que nos hable directamente del reconocimiento de los costos o gastos. No lo hay. Son NIC dispersas. Por ejemplo, si yo quiero hablar de un costo de ventas, tendré que ir a la NIC número 2. Si yo quiero hablar del costo de ventas de un activo fijo, tendré que irme a la NIC número 16. Si yo quiero hablar de un tema de intangibles, en definitiva voy a tener que irme a la NIC 38, ¿no? Entonces totalmente dispersos, ¿no? Entonces probablemente aquí apliquemos el concepto de ganancias, porque tenemos que entender que la diferencia que existe entre un ingreso y un gasto. ¿Ok? Muy bien. Seguimos entonces avanzando, pasamos a la siguiente diapositiva. A ver, tenemos aquí una pregunta. Nos dice una persona acá que está en línea, nos dice J. Mío, nos dice: ¿cuándo hay crédito de IGB a favor del contribuyente? ¿Cómo se presenta? Muy bien, esta es una muy buena pregunta. El crédito fiscal nosotros lo vamos a tener registrado en la divisionaria 40.111, y esto se va a mostrar también en la hoja de trabajo, es decir, hasta la etapa de preparación. Pero cuando yo llego a la presentación, voy a tener que reclasificar. Si es que yo estuviera bajo el enfoque del Manual de Preparación de Información Financiera de CONACYT, entonces aquí yo tendría que considerar que ese crédito fiscal se va a presentar en otras cuentas por cobrar. Ojo, no estoy diciendo que se va a registrar como otras cuentas por cobrar, sino estoy diciendo que se va a presentar como otras cuentas por cobrar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es reclasificar vía papeles de trabajo con la finalidad de presentar adecuadamente dicho saldo. También tenemos en este punto otro concepto, no solo el crédito por el IGB, sino también podemos tener el caso de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, que debemos que tener en consideración también para efectos de presentación. Tanto los pagos a cuenta como el crédito fiscal son considerados activos. ¿Por qué? Porque son derechos que tiene el contribuyente. ¿Ok? Muy bien, con ello estamos terminando acá de comentar. Hay una pregunta que nos están planteando en línea por el salón de chat, y ahora vamos a continuar hablando del tema que amerita en esta reunión tarde. ¿Estamos hablando de qué cosa? Estamos hablando de ingresos. Veamos. Aquí ya en esta segunda presentación se nos habla acerca de ganancias, y veamos cómo son conceptualizadas. Las ganancias, ¿no? Como nos dice aquí, la segunda, acá estamos presentando la siguiente diapositiva para que ustedes visualicen. Las ganancias, ¿no? Nos dice, son ganancias otras partidas que, cumpliendo la definición de ingresos, pueden o no surgir de las actividades ordinarias de la empresa. No vamos a resaltar ese punto, y ahí está claro. Pueden o no surgir de las actividades ordinarias llevadas a cabo en la empresa. O actividad ordinaria, por ejemplo, una compraventa. Actividad extraordinaria, a pesar de que ha sido ese concepto eliminado del plan contable, nos referimos, por ejemplo, a la venta, probablemente de un activo inmovilizado, ¿no? Las ganancias suponen incrementos en los beneficios económicos y como tales no son diferentes en su naturaleza de los ingresos ordinarios. Por tanto, en este marco conceptual no se considera que constituyen
un elemento diferente. Porque siempre ha habido esa duda, ¿no? Yo hablo de los ingresos, pero para efectos de hablar del estado de resultados, yo no hablo de ingresos, hablo de resultados, hablo de ganancias o de pérdidas por cada uno de los rubros que se presentan. Es decir, si es, por ejemplo, por el rubro de, me dicen, el de costo de ventas, por el rubro, me dicen, hay utilidad bruta, pérdida bruta, por el rubro de utilidad operativa o pérdida operativa, ¿no? O por el rubro de simplemente hablar utilidad o partidas, ¿qué cosa? Antes de impuesto a la renta. ¿Ok? Son conceptos entonces que tenemos que tener en cuenta para efectos de una correcta aplicación. Muy bien, vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva. Probablemente acá me dicen, oye, está un poco chico el texto. Vamos a tratar de aumentarlo un poco con la finalidad de que también sea una fácil visualización para ustedes. Estamos acá en línea, son las 3:29 de la tarde del 26 de octubre de 2011. Mi nombre es Dionisio Canagua y estamos aquí en línea desde www.normacontable.org, reiniciando nuevamente nuestra programación de videoconferencias que esperamos que sean de utilidad para ustedes. Para todas aquellas personas que deseen participar en nuestros talleres, pueden solicitar información a eventos@perugestión.org. Nuestros talleres se realizan en la ciudad de Lima. Eventualmente realizamos talleres fuera de Lima en coordinación con colegios profesionales. Muy bien, vamos a pasar entonces ahora a ver este tema de los ingresos y vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Hace un momento en las diapositivas anteriores ha habido una suerte de casos así a manera enunciativa, pero no ha habido un ejemplo que nos permita reenfocar el tema adecuadamente. ¿Ok, amigos? Listo. Muy bien. Entonces, a ver, a todas las personas que están en línea pueden intentar, por favor, debajo de esta sala de videoconferencia está una sala con opción de chat. Entonces, si desean pueden acceder. Lo único que tienen que ingresar es su nombre y apellido con la finalidad de poder intervenir. ¿Okay? Hay una suerte de restricciones obvias para evitar también que haya excesos en el uso de esa herramienta. Muy bien, muy bien. Vamos a pasar entonces a ver esta diapositiva número 4, la penúltima, que corresponde a la presentación del día de hoy. Veamos. Ejemplos. Entre las ganancias se encuentran, por ejemplo, se nos dice acá, las obtenidas por la venta de activos no corrientes. Obviamente la venta de activos no corrientes es una operación que no es ordinaria en la organización y que desde la perspectiva del plan contable general empresarial puede haberse dado en dos etapas. Una es porque nosotros teníamos un activo inmovilizado y decidimos venderlo y estuvo por un tiempo en esa condición sin ser utilizado y que obviamente debió mostrarse en la cuenta 27. Caso contrario, si es que nosotros teníamos un activo inmovilizado y lo vendimos inmediatamente, el efecto ya no es el uso de la cuenta 27, sino directamente afectamos a resultados. Tanto el uso de la cuenta 7.5 para reconocer el ingreso, como de la cuenta 6.5 para reconocer el gasto, obteniendo finalmente algo que conocemos como una ganancia. La definición de ingresos, esto es fundamental, esto que viene a continuación, que vamos a resaltarlo, porque marca una de las novedades que nos presenta el plan contable general empresarial, ¿no? A nivel del uso de una cuenta que se llama resultados no realizados, y también nos llama la atención acerca de la inclusión en el estado de resultados integral
como ahora se denomina a lo que antes era el estado de ganancias y pérdidas, ¿de qué cosas? La inclusión de algunos conceptos patrimoniales, es decir, que están con el patrimonio neto y que van a ser mostrados aquí. La definición de ingresos, como vemos en esta parte, incluye también las ganancias no realizadas. Esta cuenta, ganancias no realizadas, va a afectar necesariamente algo que nosotros conocemos como el patrimonio neto. Está ahora en el Plan Contable General Empresarial presentado en la cuenta 56, lo que antes nosotros conocíamos como la cuenta de capital adicional. Ahora ya no es capital adicional, pasa a la cuenta 52, y en la cuenta 56 tenemos el tema de los resultados no realizados, que abarca conceptos como ganancias no realizadas. Por ejemplo, así dentro de esta cuenta vamos a tener las siguientes operaciones. Por ejemplo, aquellas ganancias que ocurran por la revalorización de los títulos cotizados o por los incrementos de importe en libros de los activos a largo plazo. Un caso tipo de esto es cuando nosotros realizamos una revaluación voluntaria y lógicamente se tiene que incrementar el valor en libros. Eso se muestra en la cuenta 57. De la cuenta 57 se incluye a su vez dentro del estado de resultados integral. ¿Por qué? Porque lo tengo también que mostrar ahí, ¿ya? Porque cubre justamente la definición de ingreso. ¿Qué más? Otro concepto y otro párrafo fundamental a entender para efectos de la aplicación aquí del estado de los ingresos en el estado de resultados. ¿Qué más? Se dice, si las ganancias se reconocen en los estados de resultados, es usual presentarlas por separado, ¿ya? Si las ganancias se reconocen en los estados de resultados, es usual presentarlas por separado, puesto que el conocimiento de las mismas es útil para los propósitos de toma de decisiones económicas. Las ganancias suelen presentarse netas de los gastos relacionados con estas. ¿Ok? Entonces, no todo afecta a la utilidad bruta, no todo afecta a la utilidad de operación, no todo afecta a la utilidad antes de impuestos, ¿ya? Conceptos que hay que tener en cuenta para efectos también de un uso adecuado del estado de resultados. Una cosa es hablar de una utilidad bruta y otra de una utilidad de operación. Y la incidencia más clara de este tema que estamos hablando, de la utilidad de operación, de la utilidad bruta, es conocer cuál es la relación que tienen estos dos conceptos con la determinación del valor de venta que tenemos en la lista de precios. Es decir, sobre cuál voy a añadir el margen de utilidad. En teoría muchas veces decimos, bueno, está sobre el estado de sobre la utilidad bruta. Otros me dicen, no, es la utilidad de operación. No olvidemos que el concepto que tomemos significa hasta qué punto yo voy a trasladar a mi cliente los gastos que incurro yo para el desarrollo de un producto y qué costos yo voy a asumir, ¿ya? Un tema fundamental. Muy bien, pasamos entonces a continuación a ver la siguiente diapositiva. Y bueno, vamos a ver algún concepto adicional que nos señala el marco conceptual de preparación de información financiera. Estamos aquí, son las 3:38 de la tarde, estamos aquí en línea. Mi nombre es Dionisio Canagua y este es un nuevo servicio que tenemos desde www.normacontable.org. Tienes acceso a nuestras videoconferencias y también a poder trabajar en línea con nosotros.
Bien, vamos a proceder entonces a continuación a analizar una diapositiva con relación a este importante tema. Se dice: al generarse un ingreso, como estamos pensando bajo la base de vengado, puede recibirse o incrementar su valor diferentes tipos de activos. Por ejemplo, con un ingreso puedo cobrar, se incrementaría la cuenta efectivo y equivalente efectivo. Puede ser una venta al crédito, se incrementaría la cartera de cuentas por cobrar. Puedo haber hecho una suerte de cambio y que obtenga bienes o servicios. Eso también puede ser un ingreso. ¿Ya? Conceptos fundamentales que hay que tener en cuenta, que son situaciones que no están relacionadas al cobro, sino más bien a la generación de un beneficio económico. Concepto clave que nosotros debemos de tener al momento de elaborar información financiera. Si yo no sé que en realidad la contabilidad no gira en función del dinero, sino más bien gira en función del beneficio económico, es algo fundamental. Y el último párrafo aquí que estamos viendo, se nos dice: los ingresos pueden también producir, al ser cancelados, obligaciones. Por ejemplo, una entidad puede suministrar bienes y servicios a un prestamista, ¿no?, en pago por la obligación de reembolsar el capital vivo de un préstamo, es decir, lo que llamamos una suerte de trueque, ¿no?, que puede darse también dentro y manifestarse con el tema de un ingreso. Muy bien, amigos, esperamos pues que el presente material que hemos expuesto ahora en la tarde haya sido de utilidad para todos ustedes. Hemos estado comentando el marco conceptual para la preparación de estados financieros y básicamente nos hemos referido a un tema que se denomina ingresos, que es un tema que es fundamental a considerar para efectos de la preparación del estado de resultados integral y que va a derivar vía variación patrimonial en el estado de situación financiera. Conceptos claves que nosotros debemos de tener en cuenta. Muy bien, amigos, entonces esperamos que el presente material nuevamente haya sido de utilidad para ustedes. Nuevamente recordarles que este servicio está abierto para suscriptores. Estamos con una capacidad máxima en un inicio de 50 personas. Hemos visto, ahora hemos rodeado los 19 personas aproximadamente. En la mañana hemos estado por ahí también rondando. Entonces todavía tenemos capacidad instalada. ¿Ok? A ver, hay otra pregunta por acá. La venta de un activo no es de giro del negocio. En lo que se refiere al IGB, ¿cómo se maneja? El IGB es igual. El IGB, por la venta de un activo fijo, está grabado y tiene que declararse, ¿ok?, en el PET 621 y también aplicarse crédito fiscal respectivo. A ver, hay otra pregunta. En una empresa que brinda servicios, ¿cómo presento un bono anual por el logro de objetivos? Ahí más bien me gustaría ver si hay alguna aclaración respecto a este tema. Vamos a pasar la zona de preguntas acá a la zona de chat. A ver, un momento por favor, para que ustedes también puedan participar en este tema. Ok, a ver, la pregunta que se nos dice es la siguiente. A ver, una empresa que brinda servicios, ¿cómo presento un bono anual por logro de objetivos? Otra cosa es que se determine que en esa empresa se les va a entregar un bono anual a cada trabajador, ¿no? Habría que cuantificar esos objetivos, es decir, establecer la unidad de medida.
Por ejemplo, si es que se trata de una persona que supervisa, por ejemplo, en una planta de embotellamiento, visualmente cada una de las botellas, diremos, ¿no? Al mes ha supervisado 3.000 botellas, ¿no? Si logró las 3.000 botellas, entonces nosotros le vamos a aumentar en tantos soles su remuneración, le vamos a dar un bono. Que es cuestión de ver, eso es algo más bien ya que escapa un poco a lo que hemos tocado el día de hoy, más que todo se refiere a recursos humanos. En las siguientes sesiones también vamos a tocar algunos aspectos vinculados a recursos humanos. Y nuevamente, invitarlos a que nos sigan por www.normalcontable.org. ¿Ok? Muy bien, retorno en un momento para atender preguntas.